Bueno, bienvenidos chicos, esta es la clase número 2. Vamos a hablar de los estados del agua. El estado del agua tenemos tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Se habla de un cuarto estado, pero todavía no está aprobado. El estado sólido, para pasar del estado sólido al estado líquido, se llama fusión. Y del estado líquido al estado sólido se llama solidificación, se solidifica. Nosotros decimos acá de sólido a líquido se está derritiendo el hielo. En realidad es una fusión, ¿sí? Para pasar del estado líquido a gas se llama vaporización o ebullición. Está hirviendo, decimos nosotros. Y para pasar del estado gaseoso al líquido es condensación. En realidad es una licuación, se licúa. Esto es, por ejemplo, cuando ponemos la tapa está hirviendo una sopa, nosotros ponemos la tapa y van a ver que se forman líquidos, se forman como gotitas en la tapa. Bueno, ese se condensa. ¿Por qué? ¿Por qué se condensa? Porque se enfría el gas líquido y se enfría el gas y se transforma en líquido. Otra forma es el rocío. El rocío, por ejemplo, se condensa. Hay tanta humedad en el ambiente, está tan húmedo el ambiente, que cuando toca un material que está más frío, se condensa y se forma el rocío. El rocío nunca cae, el rocío, se forma el rocío. Y bueno, y el otro es el pasaje de gas a sólido, se llama cristalización o sublimación inversa, y el pasaje de sólido a gas es la sublimación. El punto de ebullición. El punto de ebullición y fusión y ebullición. En realidad depende mucho de la presión y de la temperatura en la cual se ejerce sobre un líquido. Pero sobre el agua, por ejemplo, el punto de ebullición es 100 grados. Si nosotros agregamos más contenido de sal, este punto de ebullición puede llegar hasta 120, 130 grados. Por eso se agrega sal al agua. ¿Para qué? Para que esté más frío, calienta mucho más, llega a mayor temperatura nuestra sopa, por ejemplo, con el agua en estado natural o sin sales. El agua en estado puro hierve a 100 grados centígrados. El punto de fusión es el punto de congelamiento absoluto. Comienza a los 4 grados, pero a partir del 0 grados encontramos hielo. ¿Cuál es el tema? Si yo agrego sal, por ejemplo, ¿por qué a veces agregamos sal en los freezer? La sal hace que el punto de fusión baje más de 0 grados y llegue hasta menos 6, menos 7 grados, y eso hace que se enfríe más rápido la botella. La densidad es la relación, o sea, la división entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. El agua es una excepción a esta regla. Por este motivo el hielo flota. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido de oxígeno dentro del propio hielo. Viscosidad. La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. O sea, yo aplico una presión y esta se mantiene durante todo el transcurso del líquido sin moverse o sin cortarse. Esa también es la resistencia. Se le compara con la fricción de los sólidos. El agua es más viscosa de lo que se aprecia. Tensión superficial, y ahí hablamos también de parte de la viscosidad, porque dependerá de los contenidos de sales también. ¿Para qué nos sirve la tensión superficial? La tensión superficial está sometida a fuerzas de atracción atractivas sobre la superficie del agua. Eso se llama cohesión y va hacia todas las direcciones. ¿Qué hace esto? ¿Por qué los mosquitos, por ejemplo, hay libélulas o mosquitos que viven sobre la superficie del agua y no se hunden, quedan flotando? Porque la tensión superficial hace que eso impide que se hunda. Ahora, el mosquito ingresó dentro del agua y no va a poder salir más porque no tiene la fuerza suficiente como para eliminar esa cohesión. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la tensión superficial? La tensión superficial se usa mucho en los detergentes, tensioactivos se llaman. ¿Qué hace? Lo que hace es tratar de romper esos enlaces en la micela que son hidrofílicos, rompen y sacan la mugre.
Cuando la tensión superficial eh, se rompe, van a ver que ustedes, por ejemplo, tienen pongan alguna vez una olla con aceite, un poquito de agua, y pongan agua y unas gotas de aceite. Ustedes largan una gotita de detergente y van a ver que se disparan las, las gotitas de aceite hacia los bordes. Bueno, hasta acá llegamos en lo que es agua. Vamos a lo que es el aire. ¿Qué es el aire? El aire es una mezcla gaseosa que forma la atmósfera, es una mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la Tierra. El aire se encuentra en todas partes, no se puede vivir, no se puede ver, no se puede oler, ni se puede oír. Las propiedades físicas y químicas del aire lo vamos a ver más adelante, y dependerá en la atmósfera en la cual nos encontremos nosotros. ¿Cuáles son los componentes del aire? El aire tiene el 78% de nitrógeno y solamente el 21% casi es oxígeno. El resto son argón. ¿Qué era el argón? ¿Se acuerdan qué era el argón? El argón es un gas noble que está en la tabla periódica. Y otros gases. Dióxido de carbono 0,03. En algunos lugares, como por ejemplo China, esto va en aumento. Pero el nitrógeno, fíjense que está compuesto por casi el 78% del aire está compuesto por nitrógeno. Solamente un 21% tenemos oxígeno. ¿Cuáles son las propiedades físicas del aire? Cuando el aire no está contaminado, el aire es incoloro, inodoro e insípido. Debido a un fenómeno de interacción entre la luz y la molécula de nitrógeno y oxígeno, el cielo es azul. ¿Está? Y a veces, ¿por qué el aire también es rojo? Porque hay mucha condensación debajo de eso y cambia lo que es la densidad del aire. Por eso cuando el sol llega en los últimos rayos solares, se vuelve rojo. Propiedades físicas del aire, generales. El aire tiene masa, sí, tiene masa. Tiene un peso, sí, tiene un peso. Por supuesto, ¿qué pesa más? ¿Un globo lleno o un globo vacío? Ahí estaría la pregunta. El aire está compuesto por partículas que tienen más masa, por lo tanto tiene masa. El aire ocupa un volumen, sí, ocupa un volumen, porque puede moverse libremente ocupando recipientes. Si no, fíjense la garrafa, ocupa volumen, es un líquido que se transforma en gas. O por ejemplo en una botella de plástico vos soplas adentro y llega un momento que no puedes soplar más porque ocupa un volumen. La atmósfera no es un recipiente cerrado, pero sí están a través de la atracción gravitatoria, o sea, la gravedad hace que se formen diferentes capas que lo vamos a ver más adelante. Por eso significa que nosotros tenemos que existe este aire está confinado dentro de la atmósfera. En realidad nosotros decimos sí, tenés 78% oxígeno, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, pero en realidad hay varias mezclas homogéneas dentro de lo que llamamos aire. Y en esto está el tema de la contaminación. Dijimos que el aire en el estado puro es incoloro, inodoro, insípido. Pero donde ustedes van a ver arriba de tostado, que ustedes vienen a la noche y van a ver una masa así, más cuando hay mucha seca, van a ver si esto es Beijing, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Bueno, esto es Alaska. Y esto es un bosque de Ucrania donde hubo un problema con Chernobyl, donde hubo una lluvia ácida. Fíjense cómo quedaron los árboles en este lado acá. Vamos a la estructura de la atmósfera y vamos a ver cada una de las capas. Nosotros tenemos la troposfera, troposferas, donde se producen todos los fenómenos climáticos, que esto va hasta los 30, esto es en kilómetros, este gráfico, y esto es temperatura. Fíjese que arrancaría acá a los 30 grados en la superficie, disminuye a los 0 grados a los 8 kilómetros aproximadamente, y 0 grados, por eso el frío en el Himalaya, por ejemplo, que está a 7.
a 8.000 y pico de metros. Fíjense, 0 grados. Y llega hasta la troposfera, hasta la tropopausa, que es un estado, una pausa, como dice, un estado de transición, que llega hasta los 15 kilómetros aproximadamente. A los 20 kilómetros comienza la ozonosfera, donde se encuentra el ozono, y llega hasta la estratosfera, y llega hasta, está en el medio de la estratosfera. La estratosfera va desde los 16, 17, 15, 16 kilómetros hasta los 50. Esta es la estratosfera. Ahí se encuentra la ozonosfera. Fíjense que después acá llega de vuelta hasta casi igual en la estratopausa, llega igual temperatura que, o sea, hablamos los 50 kilómetros hacia arriba, que en la superficie del suelo. Después en la estratopausa, ya entrando en la mesósfera, que va hasta los 80 kilómetros, disminuye notablemente hasta casi menos 100 grados centígrados y se mantiene firme hasta los 90 kilómetros, que comenzamos ya a entrar en la termósfera. Después de la termósfera encontramos acá hay algunas auroras boreales, etcétera, y hasta entrar en la exósfera, que ya se mantiene por el propio calor un poco más, con mayor temperatura. Después ya no, en la exósfera ya no se tiene registro. Pero hablamos de kilómetros, fíjense, de 0 a 1000 kilómetros de altura, y acá comienza de 0 para atrás y de 0 hacia adelante. ¿Estamos? Bueno, ahí vamos a explicar cada una de las cosas. La troposfera es la capa inferior de la atmósfera. A medida que se sube, disminuye la temperatura. Acá encontramos todo el tipo de las nubes, está hasta 20 kilómetros, recordemos. En la estratosfera es la segunda capa de la atmósfera de la Tierra. El ozono provoca que la temperatura suba un poco y absorbe algo de luz. ¿Se acuerdan que ahí subía en la anterior? Hace que suba un poquito, pero no llegue mucho. Y en la atmósfera está por encima de la troposfera. En la mesósfera empieza después de la estratosfera. Acá encontramos la menor temperatura, que hasta menos 90, 100 grados. Es la zona más fría. A medida que vamos subiendo, más frío hace. En la exósfera es la última capa de la atmósfera de la Tierra. Esta área donde los átomos se escapan hacia el espacio. Es el borde, vamos a decir así, del planeta, y el azul mucho más oscuro, a negro ya prácticamente. Y bueno, después ya pasamos a otro tema.